En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en una emisión más de Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio. Espero que se encuentren muy bien, como cada jueves, cada viernes chiquito, como les digo, esperando que hayan tenido una semana muy buena, que hayan tenido una semana tranquila, y si no es así, esperando que tengan un fin de semana en el que puedan descansar, donde puedan tener un descanso emocional, un descanso físico y de igual manera poder conectarse familiar y socialmente. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien, que ahorita ya están empezando también ya los procesos en la parte educativa, de reinscripciones, de inscripciones, ya empieza ese nerviosismo por entrar a la nueva etapa también. Pues es un nerviosismo a nivel familiar, no solamente a nivel personal. Sin embargo, lo importante es que se acompañen como familia y que lo puedan resolver así como familia. Y bueno, también recuerden que este programa de Entrelazados está hecho por y para ustedes. Yo soy la doctora Roxana Ortiz y los recibo con la más cordial bienvenida a este programa y a esta emisión. ¿En dónde? En esa radio, ¿en dónde más? En 97.3. Agradezco allá en cabina, Salvador, que esté conmigo para poder llevar a cabo a ustedes este programa, que al igual que todos es muy especial, de igual manera es preparado con los temas sociales, con los temas actuales, y que agradezco sus mensajes, su apoyo, sus visualizaciones, el que ustedes también aporten, el que ustedes también comenten o me comenten de lo que les genera el programa, y en verdad agradezco mucho que estén presentes. No recuerden, o más bien no olviden el conectarse y también mandar sus mensajes, mandar sus opiniones. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con un tema al igual que todos muy especial, y también aterrizándolo en la parte emocional y en la parte física, porque para eso está Entrelazados, para poder mantener en equilibrio nuestro cuerpo y nuestra mente. Quiero decirles que para lograr ese equilibrio no es fácil. Hay quienes llegan a decir, suena fácil, pero es muy complejo. Sí llega a ser complejo, porque el equilibrio no significa que no tengas emociones o que no tengas ninguna situación física. El equilibrio es el ser valientes de poder reconocer qué nos sucede y qué hacer con lo que nos pasa. No está mal, por llamarlo así, porque a veces etiquetamos el malo y bueno, no está mal el sentir, no está mal el tener alguna sensación o alguna emoción, ya sea de alegría o ya sea de enojo, cual sea tu emoción, claro que no está mal. Aquí lo importante y la gran pregunta es, ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto que estoy pensando? Con esta emoción que está apareciendo en mí, ¿qué hago? ¿Cómo la disipo o cómo la mermo? Y en ocasiones lo que decidimos es solamente enfocarnos en otras actividades, nos enfocamos en distraernos, y en ocasiones a eso le llamamos desconexión. Le llamamos que estamos desconectándonos por un ratito, nos estamos distrayendo, nos estamos ocupando en otras actividades, por ejemplo, puede ser en el trabajo o en otras situaciones. Sin embargo, nuestra mente, si lo has notado, regresa a ese punto.
La mente de repente se distrae, la mente dice, bueno, voy a descansar, o ya me quiero relajar, o de repente dices, a ver, ya, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer otras cosas, voy a pensar en otras cosas, y así me desconecto. El problema es que cuando pasa ese efecto, o cuando ya, por ejemplo, te duermes y ya te despiertas, pues viene nuevamente esa preocupación y ese estrés. ¿Por qué te explico esto? Porque el tema de hoy trata de esa desconexión. La desconexión, en ocasiones es mejor desconectarnos, es un silencio necesario para poder reencontrarme. ¿A qué se refiere el silencio necesario? Bueno, pues también me gustaría que mandaras aquí en tus mensajes si te has sentido de repente muy cansado, muy cansada emocionalmente, que hayamos hablado sobre ese tema, pero que has sentido en ocasiones tanto estrés, tanto agobio, que ya no sabes qué hacer con tantos pensamientos, emociones y tantas conductas que a veces no te explicas. Se acordarán que siempre les hablo de un término que yo manejo, que es el sistema emocional, el cual está compuesto, y espero que ya se acuerden, ¿sí? Y que lo tengan bien aprendido, las emociones, los pensamientos, las sensaciones y las respuestas físicas. Nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras respuestas físicas siempre van a estar ahí presentes y son 4 elementos que están muy unidos. Cuando nosotros estamos cansados emocionalmente, cuando empezamos a agobiarnos, primero a agobiarnos, es decir, que los pensamientos están ahí presentes, que las actitudes también están ahí presentes. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a tener esos comportamientos de ya no querer saber de las cosas y empezamos aparentemente a aburrirnos y lo que queremos es desconectarnos. Como les decía hace un momento, entonces empezamos a emplear la conducta o la herramienta de mejor me dedico a otras situaciones o me duermo o me distraigo. No es algo inadecuado, pero quiero que sepas que esta herramienta no es una solución, es una salida. No vamos a decirlo que es una salida fácil, es una salida simplemente. Y es una salida en la cual te funciona de manera momentánea. Pero ¿de qué se trata este programa? ¿A qué se refiere el silencio necesario? Imagínate que tú estás manejando un coche, que vas en la carretera y que vas a la misma velocidad que los demás coches, ¿sí? Tú vas en carril de alta y llevas la misma velocidad. Conforme vas manejando, te vas cansando, te vas agobiando, te vas estresando por todo lo que hay en el ambiente, por tu cansancio propio, porque tal vez no dormiste bien, no comiste bien, o simplemente por el mismo cansancio físico. Entonces, tu velocidad empieza a mermar, te pasas a lo mejor al otro carril de una velocidad más bajita. ¿Por qué? Porque no sientes la misma velocidad o no sientes que puedes ir al mismo paso de los demás. Y para evitar un accidente, bueno, pues te vas en ese carril. Conforme vas pasando y conforme vas manejando, te vas dando cuenta que tu misma velocidad la tienes que mermar. ¿Por qué? Porque te vas sintiendo cada vez más cansado o más cansada. ¿Sí? El agobio, los pensamientos, las situaciones van haciendo que tu decisión cambie. En vez de llevar un nivel alto, un nivel medio, ya necesitas o tienes la necesidad de ir más despacio. Pero tú te das cuenta que todos los coches llevan su velocidad y te sientes frustrado, frustrada porque todos llevan su velocidad y porque los demás tú consideras o sientes que también te están llevando a esa velocidad o quieren que vayas a la misma velocidad. Cuando tú te sientes muy cansado, muy cansada, entonces a veces es necesario detenerte, orillarte y detenerte y empezar a respirar porque ya no puedes estar en la misma velocidad que los demás. Sin embargo, viene una emoción o una sensación de culpabilidad porque tú ves que todos avanzan y tú no estás avanzando. Y la gente que viene atrás de ti, tal vez sientes esa presión como si tendrías que avanzar al mismo ritmo.
Esta analogía que te estoy diciendo de la carretera, lo mismo lo vamos a canalizar, lo vamos a traspolar hacia la parte de la vida. ¿Qué sucede? ¿Te ha pasado que de repente llevas un ritmo de manera cotidiana y puedes con los problemas, puedes resolver los temas, puedes resolver las situaciones, no hay ningún problema, pero en ocasiones descansas y continúas? Sin embargo, llega un momento en que te llegas a cansar, te llegas a agobiar y entonces sientes que ya no puedes ir a esa velocidad tan alta. Cuando te sientes cansado o cansada, empiezas a ir más lento, los pensamientos te agobian y empiezas a aburrirte de toda la dinámica, pero también te empiezas a frustrar. Y es ahí donde comienzas a sentir que necesitas descansar y que no puedes seguir. Cuando empiezas a cansarte es como si tendrías que orillarte. ¿Pero qué sucede? ¿Esto es fácil? ¿Esto es difícil? ¿Cómo lo hacemos? Muy interesante. ¿Pero qué crees? Te lo explico después de una pequeñísima pausa. No me tardo nada. Regresamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Todos los días nos levantamos con un solo propósito, tu seguridad. Prepararnos hoy para protegerte siempre. Nos esforzamos para ser mejores y trabajamos siempre por tu bienestar, porque servir a México es cuestión de honor, valor y pasión. Estaremos contigo cada que nos necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y bien, regresamos, como te dije, fue una pausa así de chiquitita, no nos tardamos nada. Como te comentaba, la pregunta que te dejé antes de la pausa era, ¿será fácil, será difícil? ¿O por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos da este cansancio? ¿O por qué sentimos esta culpabilidad cuando no tenemos la misma dinámica o el mismo dinamismo de siempre y podemos continuar con la rutina? Mira, como te comentaba y retomo, nuestro sistema emocional, los pensamientos, las emociones, las respuestas físicas, las conductas van a estar ahí presentes. Cuando nosotros emocionalmente tenemos una pila adecuada, así como nosotros recargamos nuestra pila física, cuando duermes y logras descansar, te sientes bien para poder continuar ese día. Lo mismo sucede con la pila emocional. ¿Qué pasa? Cuando tus emociones de cierta manera llegan a estar tranquilas, cuando tus emociones llegan a estar, pues obviamente un poquito más serenas, más claras, entonces, ¿qué sucede? Te sientes con la capacidad de poder resolver problemas. Ponte a pensar, cuando tú te sientes descansado o descansada o te sientes tranquilo o tranquila, y llega algún problema, ya sea familiar, ya sea en la parte laboral, ya sea en la parte social, en el que tú consideres qué es lo que sucede. Pues te sientes apto. Dices, bueno, lo resuelvo o hago esto o no hay problema, sé que no debo de hacer caso a esto o sé cómo llevar hasta las emociones de los otros. Y tienes esa capacidad de poder resolver. Conforme van pasando los días, las semanas, imagínate, se va sumando tu propio estrés, se va sumando tu propio cansancio, tal vez no hay una buena alimentación o un buen descanso y aparte la parte social, la situación social, emocional, familiar, se va agobiando. ¿Qué pasa con ese cochecito? Ese cochecito que va en una velocidad alta empieza a bajar. ¿Cómo lo representamos? Emocionalmente, te empiezan varios pensamientos, empieza el bombardeo de pensamientos de qué hago, por qué pasa esto, y un pensamiento que llega a tener mucho impacto es cuando queremos encontrar una respuesta. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué mi jefe hizo esto? ¿Por qué mi compañero hizo esto? ¿Por qué mi pareja me respondió así? ¿O por qué mi hijo está haciendo aquello?
empiezas como el por qué. Y ese por qué, como no sabes o no tienes la respuesta y no está en tus manos, entonces empiezas a tener pensamientos que empiezan a saturarte. Empiezas a sobrepensar. Recuerden que sobrepensar es pensar de más. Por ende, te empiezas a sentir cansado o cansada de pensar. Pero el grave problema no es de sobrepensar nada más, sino de no encontrar la respuesta del por qué los demás no actúan como debieran. Y si llegas a ser una persona que tú solucionas o que tú eres muy analítico o analítica, peor aparecen esos pensamientos, porque tu respuesta es ¿por qué no soluciona así? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué se comporta de esta forma? ¿Por qué no piensa de esta manera? Yo en su lugar hubiera reaccionado así. Y entonces empiezas a encontrar las respuestas, pero para ti, de lo que tú harías. Como los demás no hacen esto, tus pensamientos comienzan a cansarte. O si los demás te empiezan a agobiar de lo que deberías de hacer, también tus pensamientos empiezan a cansarte. ¿De acuerdo? Esa es la parte emocional. También vienen emociones como la frustración, vienen las emociones hasta el enojo, vienen emociones también hasta de tristeza. Imagínate, súmale los pensamientos, súmale la incertidumbre que tienes de no saber por qué pasan las cosas. Súmale también el que tú das por hecho que las cosas se deberían de resolver de esa manera. Y súmale las sensaciones que tienes, ya te diste cuenta porque empieza un cansancio y ya te diste cuenta porque en ocasiones merma nuestro ritmo y esto físicamente te impacta. Te llegas a sentir más lento o lenta, caminas, de hecho hasta tu caminar se vuelve más lento, tu pensar también se vuelve más lento, tu concentración empieza a mermar, tu atención, tu memoria, llegas a tener problemas de poder comprender las situaciones, es decir, estás leyendo algo o te están diciendo algo, lo estás escuchando, pero no lo comprendes al 100. Y es ahí cuando tus pensamientos, cuando tu cuerpo empieza a cansarse. Ahora también, de manera física, esto impacta directamente en diferentes áreas. Primera, y es de las principales, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo y dolores estomacales. El dolor de cabeza se da por la tensión. Todo el día, todo el tiempo, está tu mente pensando en el por qué las cosas no son así, el qué haré, el por qué lo hice, por qué no lo hice, o por qué los demás no actúan de esta manera. Todo el agobio, toda la situación ambiental, la situación personal, tus situaciones personales, las situaciones familiares, sociales, empiezan a crear en ti todos estos pensamientos. Es un cochecito que tiene su motor todo el tiempo prendido, todo el tiempo. Aparentemente te duermes, pero no descansas, porque de igual manera tu mente sigue en vigilia y tiene la instrucción que debe de seguir resolviendo lo que no le ha encontrado respuesta. El problema es que no le vas a encontrar respuesta porque a veces las preguntas son sobre los demás. Como te decía, ¿por qué no actúa así? ¿Por qué me responde de esta manera mi hijo? ¿Por qué mi esposo me trató así? ¿Por qué mi mamá me gritó de esta manera? ¿O por qué mi primo tomó esta decisión? Cuando empiezan todas estas preguntas, o por qué hice esto, y cuando no encuentras una respuesta, aunque tú te duermas, no encuentras el descanso. Y por ende, la cabeza es una de las principales zonas que empiezan a doler, porque por lógica es un impacto que tiene en el sistema nervioso y te empieza a decir, hey, ya estoy cansado, ya no puedo, ya son muchos pensamientos, ya es mucho agobio, párale. Como a veces no nos detenemos y decimos me dolió la cabeza, tomo una pastilla y ya mermó el dolor físico, pero merma no significa que se quite porque la presión y la tensión ahí continúa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después? Regularmente quien le sigue es el aspecto estomacal o el sistema digestivo, porque empieza a generar más
jugo gástrico, y entonces esto también impacta en nuestra manera de comer. O comemos más rápido o dejamos de comer. Y en ocasiones no nos damos cuenta, porque estamos más centrados en los pensamientos, estamos más centrados en lo que nos está pasando. Y posteriormente viene también un impacto ya físico, donde tu cuerpo puede empezar a temblar, donde tu cuerpo empieza a sudar, donde tu cuerpo empieza a no tener una regulación total de temperatura, y después tu sistema nervioso empieza a impactar. Cuando te sudan mucho las manos, cuando empiezas a sobrepensar y puedes tener un ataque de pánico. Cuando algo te da miedo, sientes que algo va a pasar y entonces todas las cosas se salieron de control. Cuando tú trataste de controlar todo, como sientes que no está bajo tu control, entonces puedes tener algún episodio de pánico. ¿De acuerdo? Todo esto impacta en la parte física y en la parte emocional. ¿Sí? Te das cuenta cómo nuestras emociones, claro que impactan en la parte física, como lo he comentado, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se refiere nuestro tema de nuestro silencio? El poder de nuestro silencio. Cuando nosotros tenemos un agobio, empezamos a entrar en una necesidad de ya no querer o estar presentes o ya no querer resolver. Y es cuando empezamos con nuestras frases como de quisiera dormir, quisiera ya dormir mucho tiempo, o quisiera dormir por días, o quisiera de repente ya desconectarme, o quisiera ya no pensar en esto, o quisiera dormir y despertar y que se haya solucionado todo. Empiezas con esta sensación de querer desconectarte. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya se empezó a cansar. Y es totalmente normal, como te decía, tienes prendida tu mente 24/7 y esto está generando un desgaste. Sí o sí, tanto emocional como físico. Algo que es muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la parte física es palpable y es cuantificable, pero la parte emocional desafortunadamente no. Si el doctor te dice qué síntomas tienes, empiezas a dar tus síntomas, dolor de cabeza, el dolor de estómago, etc. Y empieza a decirte tal vez desde cuándo y te empiezas a acordar. Si te dice o te pregunta del 1 al 5, ¿cuánto te duele el estómago? Donde 5 es mucho, 1 es nada, puedes cuantificar ese dolor. Y entonces lo reconoces y lo puedes manejar de una manera un poco más clara. Sin embargo, en la parte emocional no nos damos cuenta de la inversión que hacemos. Solamente nos damos cuenta en todas las consecuencias que tiene esto. Cuando ya empiezas a sentirte agobiado, agobiada, cuando ya no tienes ganas de seguir, cuando empiezas a desesperarte, empieza la frustración, el enojo, la melancolía, todo este tipo de emociones que son normales, pero que obviamente no son benéficas. Son normales ante la situación, porque estás forzando a tu cabeza, estás forzando a tu cuerpo a que siga pensando y a que siga activo todo el tiempo, pero no es nada benéfico. Y entonces tu cuerpo empieza a decirte con dolores. Pero ¿qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa con el sistema emocional? Como ya se está saturando, el punto es que empiezas a desbordarte emocionalmente. Vienen los ataques de ansiedad, los ataques de pánico. Viene también esos ataques de euforia o también de furia. Viene un ataque hasta de miedo. ¿Por qué lo comento como ataque? Porque precisamente tus emociones te empiezan a atacar. ¿De acuerdo? Cuando ya el cuerpo ya no puede, duele. Pero cuando la mente no puede, ¿qué pasa? Empezamos con esos ataques, ya sea de pánico, de miedo, de euforia, de furia, cuando una emoción se desborda. Y dices, pero todo estaba bien. Realmente, si te pones a pensar y a hacer una retrospectiva, te das cuenta que en sí no era eso. Algo que siempre les he comentado, y estoy segura, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos una número o una cantidad monetaria a nuestras emociones? Si nos dirían, por cada vez que pienses y sobrepienses, te voy a cobrar 200 pesos.
¿Tú qué piensas, cabina? Dice, no, entonces no, gracias. ¿Sí? Si a nosotros nos dijeran, o si a nosotros nos pasara eso, que hubiera un descuento monetario por cada vez que hiciéramos esas acciones emocionales, verías reflejado cuánto le inviertes a esos problemas. Te darías cuenta realmente cuánto desgaste tienes. Pero como no hay algo cuantificable, aparentemente sí puedes, y cuando tu mente se desborda y te da un ataque, es cuando dices, ya no puedo. ¿Y qué sigue ahí? ¿Qué pasa? ¿Podemos seguir? ¿No podemos seguir? Bueno, pues eso te lo explico después de una pequeñísima pausa, pero va a ser muy pequeña, aquí entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Papá, ¿los cuentos también pueden enseñarnos a participar? ¡Claro! Nos ayudan a escuchar, comprender y a que nuestras ideas se conviertan en acciones. Por eso el sello editorial del INE reúne libros, investigaciones y materiales para niñas, niños, juventudes, personas docentes, investigadoras y toda la ciudadanía interesada en fortalecer nuestra democracia. Conoce todas las publicaciones en INE.mx. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Y como te dije, fue una pausa así de chiquitita. Todo este tema es muy importante porque es parte de nuestra salud emocional y nuestra salud física. Recuerda, y hago hincapié en esto, en este programa de Entrelazados siempre cuidamos la parte tanto física como emocional porque van de la mano. Por eso es que entrelazados se refiere a que nuestro cuerpo y nuestra mente tiene que estar en equilibrio. Son situaciones que nos van impactando desde una perspectiva personal, sin embargo, también impactan a nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento con pareja, nuestro comportamiento con la familia, nuestro comportamiento con nosotros mismos. Algo que te decía y retomando lo que decía antes de la pausa, era qué pasa cuando ya entramos en este desgaste. Cuando nosotros nos desgastamos físicamente, nuestro cuerpo nos va avisando. También no nos avisa totalmente a tiempo porque en ocasiones hay dolores que son imperceptibles, que no los podemos sentir. Que tal vez nos duele un poco, a lo mejor el estómago o algún movimiento intestinal, no pasó nada. Pero después llega ahora sí un dolor más fuerte. Reitero, regularmente se va hacia la parte digestiva, hacia la parte también nerviosa, que es el sistema nervioso, que es nuestra cabeza, ahí lo representa. Otra manera es el sistema muscular. Regularmente en estas partes, o en los hombros, llegas a sentir como si tuvieras una mochila que estuvieras cargando, pero en realidad no tienes nada. Y se empieza a tensar nuestro cuerpo. Es ahí cuando dices, me siento cansado, me siento cansada, no estoy descansando, me siento tenso, me siento tensa, y esto se refleja hacia las emociones. Estás más irritable, llegas a estar más frustrado, frustrada, y no tienes ganas de continuar, ¿sí? Y continuar me refiero con tu dinámica y con tu rutina. Las emociones, cuando ya se desbordan, a veces aguantamos tanto que no nos damos cuenta de cuánto tiempo le invertimos. No nos damos cuenta que atravesamos la avenida sin fijarnos, no nos damos cuenta que están pasando los días y nosotros estamos en piloto automático, o se nos fue la semana rapidísimo y no sentimos porque todo el tiempo estuvimos como en ese piloto automático, solamente hacer las cosas por hacer. Todo esto es síntoma que estás viviendo bajo la influencia de emociones. Si te sientes irritado, irritada, si te sientes más frustrado, frustrada, si consideras que el ambiente está influyendo en tu estado de ánimo, que la rutina ya no la estás llevando de una manera más adecuada, entonces ten cuidado, porque empieza o está empezando el cansancio emocional. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es cuando viene la necesidad de un silencio. No esperemos a tener esta necesidad
de guardar silencio. No esperemos a esta sensación de ya no querer seguir. Cuando llega a tu cuerpo y a tu mente esta sensación de ya no querer resolver las cosas, de ya no querer tener el papel o el rol que has desempeñado, cuando ya te empieza a enfadar o a frustrar, o también hasta te cansan las voces de alrededor de la gente, cuando ya no te sientes así preparado para continuar con la rutina, es ahí donde viene la necesidad de un silencio. Y la necesidad de ese silencio, ¿qué significa? No es lo mismo que tú digas, ok, voy a dormirme, ya me desconecto y ya, hasta ahí. O me voy a ocupar en otras cosas, o tengo un problema y entonces ya no voy a pensar en ese problema. Lo que voy a hacer es ocuparme tal vez en la limpieza, tal vez en el trabajo y me empiezo a saturar. Cuidado, porque lo único que estás haciendo es eso, saturándote. No estás trabajando con lo que realmente sientes y piensas. ¿De acuerdo? El silencio necesario para poder reconstruirte consiste en lo siguiente. Cuando tú empiezas a soltar lo que no está bajo tu control, no es algo sencillo, sin embargo, cuando tú empiezas a notar qué está en tus manos, qué puedes resolver, qué no puedes resolver, qué preguntas te puedes resolver y qué preguntas no vas a tener las respuestas, es cuando empiezas a ser consciente lo que está en ti y lo que no está a tu alcance. Esto, créeme, que te da mucha energía y sobre todo te quita un peso, un gran peso de encima. Cuando tú dices, tengo un problema tal vez o hay un problema en el trabajo, empezamos con el vocabulario o con el mensaje de tengo un problema, tenemos un problema. Pero si dices, voy analizando y más bien es un problema que hay en el trabajo, pero que no es totalmente mío, entonces ya la mente y el cuerpo empieza a quitar lo que no es suyo. Y también se deja liberar por aquellas preguntas de, pero ¿por qué aquella persona no actuó así? Pero si está viendo esto, ¿por qué no hizo aquello? Pero ¿por qué mi pareja me gritó? Cuando tú empiezas a darte esas respuestas o empiezas a ser consciente y decir, no tengo esa respuesta, no sé por qué actúa así de esta manera y tampoco tengo la responsabilidad emocional de cómo actúa el otro y tampoco puedo manejar las emociones del otro. Sin embargo, sí puedo manejar mis propias emociones y tengo que ver qué está pasando con mis emociones y mis pensamientos. Entonces, es ahí donde la mente empieza a tomar lo que le toca. Y créeme, en verdad, que de manera corporal, de manera física, la parte de tensión empieza a mermar. Por eso te comentaba que hay una sensación como si tuvieras una mochila muy pesada y cuando tú empiezas a ver lo que te toca, lo que no te toca y solamente tomas lo que está bajo tu responsabilidad, entonces es ahí en donde la parte muscular automáticamente empieza a mermar, porque es como si quitaras peso de esa mochila, es como si quitaras, pues obviamente cosas que no te están funcionando en esa mochila. ¿Qué sucede cuando vas de viaje y pones muchísimas cosas en tu maleta? Y dices, por si pasa esto, por si pasa aquello, por si sucede esto, por si aquello, por si. Bueno, por si llega a pasar, entonces cuando ya veo, ya estoy cargando demasiado. Lo mismo pasa en la parte emocional. ¿Qué tal si no lo hace? Lo voy a hacer yo. No respondió mi hijo bien o no me respondió bien, la culpa la tengo yo. Mi pareja hizo esto, también tengo la responsabilidad. Y entonces yo tengo que empezar a solucionar. Por si no lo hacen ellos, lo hago yo. Por si no lo solucionan ellos, lo hago yo. Y entonces empiezas a tomarte muchos roles que no son tuyos. ¿Te das cuenta? No todo lo puedes manejar, no todo está bajo tu control. Cuando empiezas a comprenderlo, entonces ahora sí empieza el silencio necesario. El silencio necesario es cuando no es una necesidad que tú estés respondiendo a todo. Y que no es necesario que tú tengas la respuesta de todo. También es totalmente válido y también es responsable de tu parte
cuando llegas a decir, esto no está en mis manos, no está bajo mi responsabilidad y yo no puedo responderlo. Y no está en mis manos el estar resolviéndolo. Cuando tú tienes esa conciencia en ti, entonces ya tienes un paso súper avanzado, porque de esta manera sabes lo que te toca. Y por ende, en analogía a la maleta, estarías sacando lo que no te funciona. ¿Sí? Por ende, el silencio no consiste en ya no voy a hacer nada. Porque a veces decimos, ya me voy a distraer o ya mejor ya no voy a hacer nada. Y tenemos esta idea de ya no me tiene que interesar nada. ¿Cómo le hago para que ya no me importen las cosas? ¿Cómo le hago para ya no pensar en esto? Cuidado, eso no es el silencio. No es que ya no te importe. O no es que con una varita mágica ya no te vaya a importar las cosas o ya no te vayan a importar los demás. O que de la noche a la mañana ya no tengas ninguna preocupación. O que tengas esa capacidad de decir, no, ya no me interesa, no me importa, no me interesa. No puedes entrar en esa dinámica porque vas a entrar en tu dinámica de siempre. De, bueno, es que no me interesa, pero es que no lo hacen. Tengo que hacerlo yo. Bueno, es que ya no quiero que me interesa, pero sí me preocupa, entonces tengo que hacerlo yo. No es zafarte, es primero conocer y saber lo que te toca. Y ya de ahí, qué es lo que no está en tus manos. Si hubo un problema en la familia, si hubo un problema en la parte social o hasta con los vecinos o en la parte laboral, tienes que ver qué tanto está bajo tu responsabilidad, qué tanto está bajo tu participación y qué puedes hacer. Si tú dices, yo, pues no tengo participación en esto, tal vez tiene participación mi amigo, mi amiga, puedo probablemente apoyarlo, pero no resolverlo. O puedo escucharla, pero no está en mis manos resolverlo. Ya desde ahí, créeme, que ya no estás metiendo a tu maleta cosas que no te funcionen. ¿Sí? Por si hace calor, llevo esto. Por si pasa aquello. Lo mismo sucede. Por si no lo puede resolver, lo hago yo. Por si no sabe cómo hacerlo, lo hago yo. Cuidado. Porque entonces ahí estás metiendo tensión, estás metiendo pensamientos y lo que vas a hacer es cansarte. A eso se refiere el silencio, saber hasta dónde voy a llegar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué testimonios tenemos? Pues eso, vamos a leer unos testimonios después de una pequeñísima pausa. No me tardo nada, ya lo sabemos. Estamos aquí, entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Mundial del Folclor. Hablaremos sobre trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia. Te damos algunas recomendaciones para esta temporada de huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Seguimos con la información del certamen México Canta. Y de algunos programas y servicios dirigidos a las juventudes, como la beca Rita Cetina, Benito Juárez y otras. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y bueno, ya regresamos, como te dije, es una pausa así de chiquitita. Y bueno, ¿qué decíamos? Que es complejo, es muy difícil darnos cuenta de lo que nos toca y de lo que no nos toca. Claro que es muy difícil porque en ocasiones tenemos un papel tan arraigado de decir, tengo que solucionar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello para que todo el mundo esté bien o me toca resolver. Cuando escuchamos estas frases de me toca resolver, tengo que hacerlo, cuidado, porque si tú te escuchas decir eso, entonces lo que estás haciendo es darte el rol de quien va a resolver todo, pero tu mente está comprendiendo o está dando por hecho que los demás no pueden hacerlo y por ende tú tienes que hacerlo.
Y si en casa, si a tu alrededor tienen esta frase hacia ti de tú eres fuerte, tú sí puedes, es que tú resuelves, entonces empiezas a adjudicarte ese papel. Sin embargo, llega un momento en que sí o sí te cansas y ya no quieres seguir. Sin embargo, dices, ¿cómo es que no quiero seguir? No puedo estarme deteniendo, no me puedo dar el lujo de no ser fuerte. ¿Te acuerdas de la analogía que te decía hace un momento de los coches? Así tú ves que los coches van a su ritmo y tú ya no puedes seguir ese ritmo porque te sientes cansado, cansada, pero te sientes frustrado o frustrada porque ya no puedes seguir ese ritmo. Lo mismo pasa emocionalmente. Te sientes mal porque ya no puedes seguir pensando igual, ya no puedes seguir resolviendo igual, ya no puedes estar haciendo las cosas de la misma manera. Obviamente, tu mente se va a cansar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con esta parte del descanso o del silencio necesario? Reitero, el silencio necesario no significa cuando tú te distraes o cuando tú te saturas en otras cosas. Tampoco significa cuando dices, ya no quiero que me importen las cosas. Y a veces la pregunta es, ¿cómo le hago para que ya no me importen? ¿Cómo le hago para que la gente haga lo que tenga que hacer y a mí ya no me interese? No es que ya no te importe, porque va a estar ahí esa sensación de importarte y porque quieres a las personas o porque tienes un vínculo emocional con las personas. No busques que las cosas no te importen, más bien busca en qué puedes participar y hasta dónde puedes participar. Cuando tú te das cuenta hasta dónde puedes auxiliar a la gente, auxiliar en resolver las situaciones, más no tener el papel de, tengo que resolver todo, entonces te vas a dar cuenta que el silencio corresponde o significa qué tiempo me voy a dar o qué tiempo le voy a dar a las personas para ayudarlos y qué tiempo me voy a dar para mí. Desafortunadamente, el autocuidado, el cuidado emocional, el ver por nosotros, llega a verse o llega a ser etiquetado como una acción de soberbia. O una acción a veces hasta dicen, eres narcisista, nada que ver. O en ocasiones dicen, es que nada más ves por ti. No significa que esté mal. El punto de ver por ti quiere decir que durante el día tú tienes que dedicarte momentos para ti. Si hay temas sociales, si hay temas en la parte laboral, si hay temas en la parte familiar, bueno, tienes que asignar o tienes que ver en qué momento puedes participar. Pero no está en negociación el que tú duermas, no tiene que estar en negociación el que tú comas, no tiene que estar en negociación en el que tú descanses. Eso no puede convertirse en un intercambio. Como me siento preocupado, como hay problemas, entonces yo tengo que ser fuerte. Pero a veces el ser fuerte lo consideramos como el no como, el me preocupo por todos, no veo por mí, si me duele algo no veo por mí. Cuidado, eso no significa que estás ayudando, ¿de acuerdo? El silencio necesario significa cuando tú dices, sí, voy a auxiliar, voy a ayudar, pero hasta aquí. Esto no me corresponde. Tampoco me corresponde a lo mejor decidir por los demás. Y empiezas a ver por ti. El día y tus días se tienen que dividir. Se tienen que dividir en la parte social, en la parte familiar, con las personas que te relaciones en ese momento o en ese día. Pero sí o sí, no debe de haber una negociación en si paso tiempo conmigo o descanso. Cuidado, eso no puede estar en una negociación, porque entonces ese silencio no está existiendo. Silencio significa voy a apagarme un momento de todos los ruidos ambientales y de todos los ruidos de todas las situaciones. No significa que no me preocupe. Claro que me preocupan las cuestiones, pero tampoco puedo invertirle toda mi emoción todo el día 24/7. Y no puedo porque mi cuerpo se va a cansar, porque mi mente se va a cansar y porque va a llegar un momento en que ya no van a poder. Y no es mi función el estar todo el tiempo en alerta o en vigilia, porque al igual que todos, merezco un descanso. Y también se refiere cuando tú empiezas a desconectarte, es decir,
cuando ya no haces tanto contacto con la parte social, con las redes sociales, el estar conectado, qué notificaciones, qué dijeron, qué no dijeron. Cuando tú empiezas a desengancharte y decir, ahorita no quiero escuchar ya más comentarios o no quiero engancharme con lo que están diciendo los demás, entonces solamente tomo lo que me sirve, te vas a dar cuenta que eso es el silencio, pero el silencio necesario y el silencio benéfico. Por ejemplo, imagina que tienes un problema o que hay un problema en la parte laboral. Imaginemos, con algún compañero o compañera que tiene una personalidad difícil. Y dices, no importa, no sé lo que pase, no me importa lo que pase con esta persona, no me interesa, que haga lo que quiera. Pero ya me fijé en qué momento llegó, en qué momento se fue, qué hizo, qué no hizo, si se rió, si no se rió, ya vi todo. Pero al final digo, no me interesa lo que haga. Sin embargo, ya verificaste toda su rutina y ya te diste cuenta de todo lo que hace y lo que no hace. Y al final dices, no me interesa. Ese es el punto. El punto es que no te enganches emocionalmente. Si algo no está en tus manos, tienes que saber hasta dónde llegar. ¿De acuerdo? Si alguna persona no congenia conmigo, o diríamos, no me cae bien, se vale. Pero tampoco puedo estarme enganchando en lo que hace o en lo que no hace. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? De cómo hacer ese desconecte necesario. No puedo estar en alarma o en alerta con todo lo que hagan los demás. Cuidado con eso. Y entonces, ¿qué significa? Cuando yo empiezo solamente a dedicarme en lo que me suma, en lo que me ayuda, en lo que me hace sentir bien, me doy cuenta que todo el peso emocional innecesario no está ahí presente y por ende mis emociones, mi cuerpo, mis pensamientos están más tranquilos. Es diferente que tú obviamente te ocupes en ese momento de una situación que haya en el trabajo o en la casa, que trates de resolver hasta donde esté tu alcance, pero, insisto, sin embargo, no significa que le vas a invertir a no voy a dormir, no voy a comer, no voy a ver por mí, no voy a cuidarme, no voy a ir al doctor. Cuidado, eso no significa que estés ayudando. Significa que estás invirtiendo de más y estás invirtiendo tu vida, estás invirtiendo hasta tu amor propio y estás invirtiendo situaciones que tú estás decidiendo también en invertirlos. ¿De acuerdo? No hay que entrar en un proceso de es que así tiene que ser o yo tengo que resolver, porque entonces empiezas a ponerte etiquetas, empiezas a ponerte funciones que nadie te está poniendo y que tú solito, solita te estás comprometiendo con eso. Muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora bien, vamos a leer un testimonio que nos envía María, de 38 años. Nos dice, por fin pude escucharme a mí misma. Vivía pegada al celular, notificaciones, mensajes, redes todo el día. Me sentía agotada, ansiosa, sin energía y no entendía por qué. Un día decidí apagar el teléfono por completo durante 2 horas y salir a caminar sola al parque. Al principio fue raro. Sentía que me faltaba algo, que estaba perdiéndome de algo. Pero poco a poco el silencio empezó a hacer su trabajo. Mi respiración se calmó, mi corazón dejó de latir acelerado y por primera vez en años pude escuchar mis propios pensamientos. Ahí me di cuenta de que me había olvidado de mí misma por estar siempre disponible para los demás. Este silencio me devolvió mi vida. Tenemos otro más de Carlos, de 45 años. Nos dice, mi cuerpo sanó cuando me desconecté, ya que tenía dolores de cabeza constantes, insomnio, tensión en el cuello y en el estómago, siempre revuelto. Los médicos me decían que era estrés, pero yo no sabía cómo parar. Todo cambió cuando hice un retiro de silencio de 3 días, sin pantallas, sin hablar, sin ruido. En ese tiempo mi cuerpo empezó a relajarse de verdad. Dormí profundamente por primera vez en años. El dolor de cabeza desapareció. Mi digestión mejoró y sentí una paz física que no creía posible.
El silencio no solo me calmó la mente, sanó mi cuerpo que estaba enfermo de tanto ruido. Y vamos con uno más, de Ana. Ana, que nos mandó un mensaje, Ana de 41 años. Como madre profesional, siempre estaba ocupada, siempre conectada, siempre resolviendo, pero me sentía vacía, confundida, sin rumbo. Un día me tomé un fin de semana completo, sin internet, sin redes, sin televisión. Solo yo, mi cuaderno y la naturaleza. En ese silencio profundo, las ideas que necesitaba aparecieron solas. Entendí que tenía que cambiar, que necesitaba soltar y que quería conservar. El silencio no es vacío, es el espacio donde la vida se aclara y renace. ¿Te das cuenta? Con estos 3 testimonios que te acabo de leer, nos damos cuenta cómo el silencio necesario no significa el decir nada me tiene que importar, nada me tiene que interesar. No, reitero, a veces las preguntas llegan a ser ¿cómo le hago para que nada me interese? ¿Cómo le hago para que ya nada me importe? No es así. Más bien, ¿cómo le hago para empezar a soltar? ¿Cuánto tiempo le tengo que invertir a las situaciones? ¿Cuántas emociones? E insisto con esta parte y hago hincapié que está y que no está en mis manos. ¿Qué me toca resolver y qué no me toca resolver? Cuando tú empiezas a aceptar que no todo está en tus manos y que no debes de tomar un papel de solución en todo, entonces te darás cuenta que empieza ese desconecte. Y el desconecte es no ocuparme de todo lo que me rodea, de las redes, de las notificaciones, de las noticias, de lo que dijeron, de lo que no dijeron. Como hemos dicho, estamos durante una era digital y desafortunadamente estamos muy apegados a un dispositivo en donde nos dicen notificaciones, recuerdos, etc. Y que si estás muy al pendiente de lo que hace o de lo que dice o lo que deja de hacer el otro, entonces lo que estás haciendo es vivir para los demás. Desconectarte no significa el de ya me voy a dormir nada más un ratito y ya. Desconectarte significa el tomarte un tiempo para pensar en ti, para ver por ti, para ver por tus emociones, para saber qué sientes, qué piensas, ¿sí? ¿En qué puedes ayudar, en qué no puedes ayudar? ¿Qué está en tus manos? Y cuando tú te das cuenta que ya empiezas a ver por ti, también valoras tu amor propio, valoras tu autoestima, valoras tu persona y también descubres que no es una soberbia. Y tu descanso empieza a ser diferente. Tu vida empieza a ser distinta. Tu salud emocional también cambia y de igual manera tu salud mental y tu salud física. No dejemos a la deriva nuestra salud, no dejemos a la deriva nuestra persona. El invertirle tiempo, emociones, todo el tiempo a los demás, cuidado, lo único que está haciendo es desgastarte y creándote un pensamiento de yo tengo que estar ahí y ser fuerte. Ser fuerte no significa el no cansarte, el no tener emociones, significa tener la capacidad de poder descubrir esas emociones y poder afrontarlas. Cuando tú empiezas a invertir tu tiempo en los demás, en ti, en tu familia, en tu trabajo, en todo aquello que te rodea, pero de una manera equilibrada, de una manera en que no te olvides de la persona más importante, de ti, que no esté en negociación algún dolor físico, que no esté en negociación tu salud, que no esté en negociación tu descanso, que no esté en negociación el ver por tu salud física, emocional, tu amor propio, porque cuando empiezas a intercambiarlo o cuando empiezas a ponerlo en negociación, lo haré o no lo haré, te estás perdiendo. No te pierdas de vivir, no te pierdas de todo lo que tú puedes generar y lo que tú puedes hacer para contigo, mismo o misma, ¿sí? Recuerda que no es que pierdas el interés en las cosas, no es que no te importen los demás, porque eso no sucede. Más bien es equilibrar
cuánto le estás invirtiendo a los demás. Tengo algunos mensajitos, los voy a leer para ya despedirme. De Coquito Gallardo nos dice: buenas tardes, doctora Roxana, un saludo y un abrazo, excelente programa y excelente contenido. Gracias por aclarar muchas dudas, felicidades. Muchísimas gracias, un saludo. Mariana Díaz dice: maravilloso programa, doctora, muy útil y bueno como siempre. Muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, pues entonces cuidemos nuestra salud mental y no la invertamos en nada, porque si nosotros invertimos nuestra salud emocional, estamos perdiendo muchísimas cosas y nos estamos perdiendo. Y bueno, pues llegamos ya al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que todo les haya gustado, que les haya funcionado y estaré la próxima semana con ustedes en una otra emisión más de Entrelazados. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz en Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio. ¿En dónde? En esa radio. Hasta la próxima.